rescatando mis raíces y difundiendo mi cultura. Nuestro objetivo con este documental es difundir un proyecto que sea capaz de mostrar pequeñas partes de nuestras raíces, como ha sido la transición cultural y la social en los últimos 40 años en México. Así poder contribuir con nuestro granito de arena para no dejar morir lo que nos da cierta identidad como mexicano. Al pasar de los años, se han modificado varios aspectos y con ellos nuestras costumbres, tradiciones y aspectos que eran importantes en nuestra cultura hace algunas décadas, de acuerdo a entrevistas realizadas a personas entre los 66 y los 74 años. Buen día. En esta ocasión entrevistaré al señor Daniel Figueroa Camacho, quien tiene 65 años de edad y por un tiempo vivió en Guajuapan de León. Actualmente vive en Puebla. Su religión es católica y su estado civil casado. Buen día, señor. Hola. Empezaré preguntando cómo era la vestimenta en su época. Caray. Pues en esa época nuestra vestimenta era de pantalón acampanado, camisa cuadrada, zapatos de charol. ¿Qué dialectos hablaban? Caray, pues era zapoteco. ¿Cuáles eran sus tradiciones culturales? Pues, por ejemplo, Día de Muertos, que es el 1 de noviembre. En ese día, 3 días atrás del 1 de noviembre, se ponen flores, ofrendas, y se reza en la noche. Ya para el día 2, o sea, el día siguiente, se llevan las flores que estaban en casa al panteón. Ahí en panteón se dejan esas flores, acompañamos al muertito un ratito y regresamos a casa. Y al llegar a casa, pues ya levantamos la ofrenda. ¿En qué consiste levantar la ofrenda? Pues los alimentos que le habíamos puesto al muertito, pues los saboreamos nosotros. De ahí también, por ejemplo, hablando de mi tierra, eh, hay una tradición muy bonita allá. También el 1 de noviembre, ahí tenemos un Cristo negro. Ese Cristo negro la gente pues se pone de acuerdo en ese día y lo sacan a la calle para que todo el pueblo lo vea. Y con sus respectivos cohetes que le echan. Y es toda una fiesta, todo un acontecimiento. Va mucha gente extranjera a visitarlo. Ya de regreso entran a la iglesia, lo ponen en su lugar y el festejo sigue. Luego también está lo del Día del Albañil. Por ejemplo, el 3 de ¿cómo se llama? El 3 de mayo. Ese día, pues, se festeja el Día del Albañil, que consiste en que el patrón, pues, pone mucha comida. El maestro albañil, pues, compra la cruz, la coloca en cierto lugar en el suelo y empezamos a rezar, los albañiles y el patrón. Empiezan a rezar y se va levantando poco a poquito. Ya cuando llega arriba a la cruz, se le busca un lugar específico, se coloca y se hace una misa. De esa misa, ya cuando termina, pues ya a todos a comer y se hace la fiesta. ¿Qué festividades celebraban? Caray. Pues hay unas fiestas que se celebraban, que eran, por ejemplo, los huehues, que es de cada año. Eh, Eso, e ir a bailar, platicar con los amigos, las fiestas que se hacían en el pueblo, todos íbamos ahí, claro, después, claro, hasta que nos invitaban, ¿verdad? Pero si no nos invitaban, pues no íbamos, ¿no? Pero había muchas fiestas en ese tiempo. ¿Qué música se escuchaba en esa época? Caray, pues estaba de moda los Creedence Clearwater Revival, Beatles, y música tropical, y otros grupos por ahí que ya no me acuerdo ahorita, pero se ponía muy bonito. ¿Qué costumbres tenían los jóvenes de su época? Bueno, pues esas costumbres es como de todos los tiempos, ¿no? Por ejemplo, yo en mis tiempos era de que cabello largo, dejarse el cabello largo, eh, escuchar música
de inglés, ranchero, y pues, todo era diversión y mucha alegría, como éramos jóvenes, pues, así pasábamos el tiempo. ¿Y cómo se divertía la gente de su época? Híjole, no, pues la diversión era bonita, porque estaban de moda las discos, y ahí, por lo regular, muchos jóvenes nos íbamos a meter a la disco a bailar. De la bailada, pues ya salíamos contentos, íbamos a una cena, si es que era tardecito, a tomarse un refresco, platicar con los amigos, y en caso de que tuviesen una novia, pues para conocer bien a la novia, y así nos las pasaba, y así nos las pasábamos. Entonces, ¿cómo era su escritura? Ah, caray, creo que esa escritura hoy en día ya no se usa mucho. En aquel entonces era el manuscrito, era una letra muy bonita que se alargaba mucho la letra, y para cartas, para todo se usaba el manuscrito. ¿Quién estaba en el mandato presidencial? Ah, sí, sí, si no mal recuerdo, creo que era Luis Echeverría Álvarez. ¿Y cómo era la economía en su tiempo? Pues la verdad era mala, mala porque aumentó la deuda interna, externa, muchos problemas con la economía. ¿Y cuáles monedas y billetes circulaban? Híjole, pues en aquel entonces las monedas eran de 20 centavos, 50 centavos, en billetes eran los de a 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos y 100 pesos. ¿Y cómo era la educación escolar en su época? Muy buena, muy buena porque, según yo recuerdo, yo en primer año de primaria, pues aprendí a leer y escribir luego, luego. Y ya no se diga en segundo y tercero, por lo que seguía como matemáticas, historia, porque contábamos con muy buenos maestros, porque no es por nada, pero creo que en aquellos años, pues creo que enseñaban mucho mejor que ahora. ¿Y cómo se desarrollaban los medios de comunicación? Ay, caray, qué triste, porque, por ejemplo, había gente humilde, la gente humilde, pues nada más con radio, el periódico, y los que tenían un poquito más de dinero, pues usaban sus televisiones, y así es como se informaba uno. ¿Y cómo se transportaba la gente? Híjole, pues los pobrecitos, como siempre, en transporte público, y los que tenían más dinero, pues un auto propio. Y por último, ¿qué cambios ha tenido su comunidad? Ay, caray, mucho cambio, la verdad, sí. Por ejemplo, en la colonia donde yo vivo, pues cuando llegué, pues era pequeña, ¿verdad? Sus calles angostas, pedrados, no había drenajes, ¿no? Y después sí, sí, ya hubo el progreso de que pues todo cambió, se puso más bonito con parques, las calles cambiaron a pavimento, todo se puso muy bonito. Pues con eso finalizamos la entrevista. Muchas gracias, señor Daniel, por su tiempo. Ah, no hay de qué, al contrario, estoy para servirles. Tenemos que en cuanto a la vestimenta, se usaban vestidos, eran sencillos y los zapatos de hule, pantalones de gabardina, cabello muy corto y peinados en los hombres. Celebrar festividades era económico y en grande. Ejemplo de esta celebración son las fiestas en los pueblos, Semana Santa, Navidad y demás fechas relacionadas con la religión católica, pues esta era la que mayor influencia tenía durante esos años y que en las generaciones actuales se está perdiendo. Los jóvenes de esta época no salían mucho a fiestas, eran en casa y los papás iban por ellos. Tenían bailes típicos con consola o tocadiscos, mientras que en la actualidad la mayoría de los jóvenes sale a fiestas desde los 14 a 15 años y tiene mayor libertad. Se divertían con juegos como las ollitas, matatena, canicas, el trompo, el yoyo y el papalote, ya que no
había tecnología. La música a comparación con la que se escuchaba con mayor frecuencia en la actualidad cambió, ya que era de la sonora santanera, roque, níquel loure, rancheras, bandas, tropical y danzón. Otro punto que cambió mucho es la escritura en cursiva, pero esta comienza a regresar como una moda. En aquellas épocas en el mandato presidencial en México estaba Adolfo López Mateos, 50 y Lázaro Cárdenas, 60. En cuanto a la economía, las personas eran humildes y de bajos recursos, en su mayoría donde los billetes que más circulaban en el país eran billetes con nómina de 20, 5 y 1 pesos. Lamentablemente, ya que la economía del país no era tan buena, la educación recibía estas consecuencias, ya que no había uniformes, ni mucho menos lujos, y los maltratos hacia los estudiantes se hacían presentes con golpes y regaños muy graves. La comunicación de esta época era con radio, ya que no existían las televisiones y comenzaban con la telefonía. Las personas se transportaban de un lugar a otro por medio de autobuses, en su mayoría los que tenían las posibilidades con auto particular. Si echamos un vistazo a nuestro presente, los cambios se han hecho notar, ya que por ejemplo las calles y edificios están renovados y se pusieron alumbrados. También la comunicación es diferente hoy en día con los diversos medios de comunicación y las plataformas que cada día se van creando para ayudar a la comunidad. Como pudimos darnos cuenta, las tradiciones y costumbres cambiaron drásticamente debido a que las épocas van cambiando y estas se van modificando año con año. Y nuestra sociedad debe luchar para permanecer estas tradiciones que destacan a México en el mundo y lo hacen ser un país con diversidad cultural.